Lucía Romero nunca se consideró especialmente compasiva. Simplemente hacía lo que le parecía correcto, sin pensar en grandes principios. A sus 33 años tenía todo lo que muchos solo sueñan: una espaciosa casa en las afueras de la ciudad, un marido millonario, un hijo de 5 años, Vicente, que crecía como un niño despierto y curioso. Pero la felicidad es algo extraño. No se mide en metros cuadrados ni en ceros en la cuenta bancaria. Esa mañana de octubre, Lucía regresaba de paseo. Vicente corría delante, persiguiendo hojas caídas con un palo, mientras ella caminaba tranquilamente detrás, disfrutando de la rara quietud. Constantino había salido temprano, antes del amanecer, asuntos urgentes en la oficina. Últimamente pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, regresaba tarde, sombrío y silencioso. Lucía no insistía en conversar. En su matrimonio hacía tiempo que se había establecido una regla tácita: cada uno tenía su territorio, sus preocupaciones. Al acercarse a las puertas forjadas de la mansión, notó una figura junto a la valla. Una joven estaba en cuclillas, con la espalda apoyada en el metal frío, intentando calentar sus manos con el aliento. Una chaqueta fina, claramente inadecuada para el clima, vaqueros desgastados en las rodillas, una mochila que había conocido tiempos mejores. El rostro pálido, los labios ligeramente azulados. El cabello, recogido en una coleta, se escapaba de la goma, cayendo sobre los hombros en mechones desparejos. La joven permanecía inmóvil, como si temiera llamar la atención, como si esperara fundirse con la piedra gris de la valla y pasar desapercibida. «Mamá, mira». Vicente se detuvo y señaló con el dedo. «La señora tiene frío». «Silencio, cariño». Lucía puso la mano en el hombro de su hijo, pero ella misma no apartaba la mirada de la desconocida. Lucía se acercó. La joven levantó la cabeza lentamente, con visible esfuerzo, como si cada movimiento le costara trabajo. Ojos oscuros, cautelosos, pero sin descaro, sin esa exigencia habitual que Lucía a veces veía en quienes pedían limosna. En esos ojos solo se leía cansancio y una especie de resignación silenciosa. En las mejillas asomaban manchas rojas del frío, las manos temblaban ligeramente con un escalofrío. Las presionaba contra el pecho, intentando al menos calmar el temblor. Su ropa estaba limpia, aunque desgastada, se notaba que la persona no se había rendido completamente, todavía se mantenía, todavía intentaba conservar los restos de dignidad. En las rodillas de los vaqueros se veían viejos parches, cuidadosamente cosidos a mano. Las zapatillas estaban gastadas en las puntas, pero los cordones estaban atados con cuidado, sin descuido. «Disculpe», la joven intentó levantarse, se tambaleó. «Me voy ahora mismo». «Solo me senté un momento». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» Lucía extendió la mano, ayudándola a levantarse. «Unas 2 horas, quizás. Pasaba por aquí, me cansaron las piernas. Hace mucho frío». La voz era baja, sin autocompasión. Bárbara, así se presentó, no pedía dinero, no inventaba historias desgarradoras. Simplemente tenía frío. «Ven a casa». Lucía tomó la decisión instantáneamente. «Te calentarás, comerás algo». «No hace falta, de verdad». «No quiero». «Vicente, abre la verja». El niño obedeció, presionando el código en el panel. Las puertas se abrieron silenciosamente. Bárbara miraba la mansión con el porche acristalado, el césped cuidado, el garaje para 2 coches, y guardaba silencio. Se levantó en silencio y siguió a la dueña de la casa. Dentro olía a repostería fresca. Nina Serrano, la administradora de la casa, justo salía de la cocina con una bandeja. «Nina, prepara un lugar más. Y hágate caliente». Serrano examinó a Bárbara con una mirada en la que se leía elocuentemente que vagabunda más, pero en voz alta no dijo nada. Asintió y se retiró. Bárbara se quitó la mochila, apretando las correas como si temiera que se la quitaran. Se sentó en el borde de una silla en el salón cuando Lucía señaló un sillón. «¿De dónde eres?», preguntó Lucía, sirviendo té. «Me desalojaron del apartamento hace un mes. No pude pagar».
Y no hay plazas en la residencia. Era estudiante, instituto técnico, especialidad en ti. No terminé. ¿Familia? ¿Amigos? No. Concisa, sin detalles innecesarios. Lucía no siguió preguntando. Ella misma odiaba la curiosidad cuando se trataba de su vida personal. Escucha, justo necesitamos una empleada doméstica. Nina sola no se da abasto, la casa es grande. Vive con nosotros por ahora, ayuda con las tareas del hogar. ¿Te parece bien? Bárbara se quedó inmóvil con la taza en las manos. ¿En serio? Absolutamente. Hay una habitación libre, en el segundo piso. Pequeña, pero propia. Acordamos un mes, veamos cómo va. Yo. Acepto. Gracias. La voz tembló. Bárbara se dio la vuelta, secándose los ojos con el dorso de la mano. Nina le mostró la habitación, limpia, luminosa, con una ventana al patio. Bárbara dejó la mochila junto a la cama y miró largo rato el edredón suave, como si no creyera que esto fuera real. Para la tarde ya estaba ayudando en la cocina. Se movía en silencio, con cuidado, tratando de no estorbar. Nina al principio se mantuvo distante, pero poco a poco se descongeló cuando vio que la chica trabajaba rápido y sin caprichos. Bárbara lavaba los platos cuando notó la primera extrañeza. En el rincón de la cocina, sobre el refrigerador, colgaba un pequeño bloque blanco, aparentemente un sensor de movimiento del sistema de casa inteligente. Sabía cómo se veían, en el Instituto Técnico habían estudiado los fundamentos de automatización de edificios, y Bárbara incluso había trabajado instalando sistemas similares. Pero este sensor estaba orientado no hacia la entrada, sino hacia la mesa del comedor. Extraño. Se calló. No era asunto suyo. Era invitada aquí, trabajadora temporal, a quien fácilmente podían echar a la calle. Más tarde, cuando limpiaba el salón, volvió a prestar atención. El módulo de iluminación de un fabricante, el termostato de otro, y el sensor de un tercer nombre completamente diferente. En un sistema normal todo está unificado. Alguien había instalado esto apresuradamente o intentaba ocultar algo. Bárbara tomó un trapo y limpió el estante. La mano rozó el panel de control en la pared. La pantalla se encendió, mostrando la temperatura en las habitaciones, el estado del sistema de seguridad, la iluminación. Pero no había cámaras en la interfaz. Ni una. Sin embargo, en el rincón del pasillo, detrás de la cornisa decorativa, notó una lente. Muy pequeña, imperceptible para una persona común. Pero Bárbara había visto esas en la práctica. El corazón latió más rápido. Se alejó hacia la ventana, fingiendo arreglar la cortina. Cámara. Cámara oculta que no estaba en el sistema de gestión de la casa. Por la noche, cuando Vicente se acostó, Lucía le pidió a Bárbara que ayudara a ordenar cosas en el trastero. Allí, detrás de un viejo armario, Bárbara vio una fuente de alimentación. El cable no iba al canal principal, sino que se metía bajo el zócalo, en dirección al pasillo. Lucía, ¿quién instaló el sistema de seguridad en su casa? Mi marido contrató a unos contratistas. Hace año y medio. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. Todo está muy modernamente hecho. Lucía asintió y salió. Bárbara se quedó sola. Se sentó en una silla. Definitivamente había un sistema de vigilancia oculto en la casa. La pregunta era, ¿de quién y para qué? Recordó todo lo que le habían enseñado en el Instituto Técnico. Las cámaras ocultas se instalan para controlar al personal o para espionaje. Si Constantino las instaló él mismo, ¿para qué ocultarlas de la interfaz? Si no fue él, ¿entonces quién? Y lo principal, ¿a quién va la transmisión? Bárbara se levantó, caminó por el pasillo. Otra cámara, en la zona del salón, dirigida al escritorio de Constantino. Una tercera en el recibidor, con vista a la puerta de entrada y el panel de alarma. No dijo nada. Todavía era temprano. Fácilmente la echarían, no le creerían, la acusarían de fantasías o de intento de extorsión. Necesitaba estar segura.
Constantino regresó por la tarde del trabajo. Bárbara escuchó pasos pesados, el golpe de una puerta. Lida, ¿dónde estás? La voz cortante, irritada. Bárbara se levantó y salió a la escalera. Abajo, Lucía estaba junto a su marido. Constantino, alto, de hombros anchos, con rasgos grandes, tiró la chaqueta en el sillón y se aflojaba la corbata con movimientos nerviosos. Mañana tengo el trato de mi vida, hablaba con dureza, entre dientes. Año y medio de preparación. 30 millones de inversión. Y tú traes a cualquier basura de la calle. Vio a Bárbara en la escalera. Su mirada se detuvo en ella, fría, evaluadora. ¿Quién es ella? Tino, espera. Lucía intentó tomarle la mano, pero él se apartó. No quiero escuchar. Que mañana por la mañana no esté aquí. ¿Entendido? Bárbara se dio la vuelta en silencio y se fue a la habitación. A su espalda escuchaba voces apagadas, pero no distinguía las palabras. Se sentó en la cama, bajando la cabeza. Así que era eso. Así que de nuevo era basura, desecho innecesario del que había que deshacerse. Media hora después, Lucía llamó a la puerta. Perdónalo, por favor. Ahora está muy tenso. Grandes problemas en el trabajo. Lo entiendo. Escucha. Si puedes ayudar esta noche con la limpieza, te pagaré. Bien. Para que puedas alquilar una habitación en algún lugar por un par de meses. ¿De acuerdo? Bárbara asintió. Ahora el dinero era más necesario que el orgullo. Por la noche, cuando la casa se calmó, comenzó la limpieza. Limpiaba el polvo, fregaba los pisos, ordenaba las cosas. Y al mismo tiempo revisaba cada cámara. El sensor de temperatura en el pasillo resultó estar caliente al tacto. Bárbara aplicó la palma, dentro definitivamente funcionaba electrónica. Un sensor normal no se calentaría tanto. El indicador en el panel de iluminación del despacho estaba cubierto con una fina capa de barniz transparente. Bárbara acercó una linterna, bajo el barniz se vislumbraba un LED rojo. La cámara estaba activa. El cable detrás del armario en el trastero no iba al cuadro eléctrico, sino a un canal separado, oculto detrás del revestimiento de la pared. Bárbara volvió al salón, se sentó en el sofá. Todo encajaba. Alguien vigilaba esta casa. Alguien sabía lo que pasaba dentro. Y si mañana Constantino tenía realmente un trato importante, ese alguien también lo sabía. Bárbara trabajó hasta tarde. Luego, aprovechando la oportunidad, tomó una ducha caliente y se acostó. Y cuando se despertó, lo primero que hizo fue ir a la ventana. El amanecer ya se asomaba sobre la ciudad. En una hora Constantino se despertaría. Bárbara recogería sus cosas y se iría, como le ordenaron. Pero antes de irse diría lo que debía decir. La mañana resultó fresca. Constantino bajaba por la escalera, abrochándose los gemelos dorados en la camisa. Bárbara esperaba en el recibidor, sosteniendo la mochila en las manos. ¿Ya lista? Lanzó una mirada, sin detenerse. Sí. Pero quería decir algo de despedida. Se dio la vuelta, frunciendo el ceño. Durante la limpieza noté que tienen cámaras ocultas por toda la casa. Que tenga éxito en su trato. Constantino se quedó inmóvil. El rostro cambió instantáneamente, de irritación a atención aguda. ¿Qué dijiste? Cámaras. Ocultas. No están en la interfaz de su sistema de gestión de la casa, pero existen físicamente. En el salón, el despacho, la cocina, el pasillo. Al menos 5 que noté. Posiblemente más. Constantino palideció. La mandíbula se tensó, en las sienes asomaron las venas. Dio un paso adelante, luego otro, acortando la distancia entre ellos. Bárbara instintivamente retrocedió medio paso, pero sostuvo su mirada. En los ojos del millonario se leía tal tensión, tal concentración, que sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo lo sabes? Su voz se hizo más baja, pero no menos exigente. ¿Cómo puedes saber eso? Tú eres. Eres una vagabunda. Bárbara apretó la correa de la mochila con más fuerza. Esa palabra cortó,
pero no lo demostró. Estudié para ser especialista en ti. Estudié casas inteligentes en teoría y en práctica, hablaba con ecuanimidad, sin emociones, como en un examen. Montaje, configuración, integración de sistemas. Sé cómo funciona y cómo se ve cuando algo anda mal. Sé qué módulos son compatibles con cuáles, qué cables deben ir a dónde, cómo se colocan los sensores. En su caso todo está mal. Tienen diferentes fabricantes en un mismo sistema, bloques de alimentación extras, cables que evitan la red principal. Y cámaras que no deberían estar. Constantino